Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos esta oportunidad de nuevo de encontrarnos de esta manera, la oportunidad de abrir la Biblia juntos y de buscar en ella el consejo para nuestras vidas. Así que vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses, que ya venimos compartiendo. Empezamos la semana pasada y hoy nos toca ver el capítulo 2, la primera parte de este capítulo. Vamos a compartir hoy los versículos del 1 al 11, tal vez de los versículos más frecuentados y más conocidos de esta carta de Pablo a los Filipenses. Recordando, como veíamos la semana pasada y como veíamos también en la introducción hace un tiempo, que esta Filipenses forma parte de este grupo de cartas de la prisión escrita por Pablo desde la prisión, y llama mucho la atención en este caso, en esta carta, las enseñanzas que Pablo quiere refrescar en la mente de estos filipenses, a los cuales él conocía y obviamente amaba entrañablemente porque había estado entre ellos, había sido importante Pablo en el inicio de la obra en esta ciudad de Filipos. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 1, veíamos aquella frase que de alguna forma Pablo quiere poner en consideración de estos hermanos, y obviamente la va a poner en consideración nuestra también, que es la que está en el versículo 27. Si leemos ahí en el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y pareciera que muchas de las cosas que va a estar hablando, que va a estar diciendo a partir de acá Pablo, tiene que ver con, responder a este pedido, o de alguna forma describir de qué se trata esto. O sea, qué significa comportarse como es digno del Evangelio. La carta va a decir un montón de cosas. Pablo decía unos versículos más arriba, y también en el capítulo 1, como veíamos la semana pasada: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como hemos dicho más de una vez, tal vez para más de uno de nosotros entendemos en su totalidad la expresión esa: el morir es ganancia, porque nos damos cuenta que morir en Cristo, es decir, siendo cristianos, habiendo sido puestos en Él, nos garantiza a nosotros la eternidad. Entonces, decir muero siendo cristiano significa abro los ojos en el cielo, significa la gloria, significa la eternidad en la casa del Padre, es ir al hogar. Por eso entendemos qué significa esto de que morir sea ganancia. Ahora, tal vez no de la misma forma, no con toda su plenitud, llegamos a entender esa expresión: el vivir es Cristo. Tal vez en boca de uno decir que para mí el vivir es Cristo no sea exactamente lo mismo que Pablo tenía en mente, o que Dios tiene en mente cuando Él quiere que para nosotros nuestro vivir, nuestra vida, signifique o esté circunscripta alrededor de la persona de Cristo. Entonces, también en ese sentido es que varias de las cosas que Pablo va a decir en la carta nos permiten entender qué significa entonces que el vivir sea Cristo, qué significa tener una vida que sea digna del Evangelio de Cristo. Y en este capítulo 2 que vamos a empezar a recorrer, bueno, la primera parte claramente tiene que ver con esto, tiene que ver con la vida que Dios espera de nosotros. Así que vamos a leerlo al pasaje del 1 al 11 y luego hacemos algunas reflexiones para considerar y para que podamos meditar juntos. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decíamos, un pasaje muy conocido, un pasaje al que hemos ido en muchas ocasiones para encontrarnos sobre todo con esa enseñanza del versículo 5 al 11, donde se nos presenta la obra y la persona del Señor Jesús. Ya vamos a llegar ahí, pero vamos a empezar desde el principio del capítulo. Obviamente, como siempre decimos, el capítulo o la división en capítulos y versículos no es propia de la carta original, sino que fue una cuestión de orden para que nosotros podamos encontrar más rápido y utilizar más rápido las escrituras. Ha sido de mucha utilidad sin lugar a dudas. Pero esto es una continuación de lo que viene diciendo antes, por eso empieza este pasaje que leímos, por tanto. ¿A qué se refiere con ese por tanto? Bueno, a lo que acaba de decir anteriormente, y sobre todo pareciera que hay una vinculación muy directa con eso que leíamos hace un ratito en el capítulo 1. Tener vidas que sean dignas del Evangelio. Y entonces Pablo dice en esas expresiones del versículo 1, si hay, esa partícula si, uno podría pensar que es un condicional, como muchas veces se utiliza esa palabra. Sin embargo, en el original hay otras formas de traducirlo o la intención, porque esta forma de traducirlo también es correcta, ¿no? La partícula sí no apunta tanto a un condicional, sino que apunta mayormente a una causa. Es decir, uno lo podría entender a esa expresión como dado que hay hay consolación en Cristo, dado que hay consuelo de amor, dado que hay comunión en el Espíritu y dado que hay afecto entrañable, hay misericordia, entonces, dado que estas cosas son reales, son elementos existentes, de los cuales debería haber evidencia en nuestra vida, entonces podemos cumplir con lo que dice el versículo 2, que es completar el gozo de Pablo, que era, que en definitiva estén unánimes. Fíjense que en el versículo 2 también hay una palabra que se repite reiteradas veces, y es la palabra mismo o misma. Sentir lo mismo, tener el mismo amor, sentir una misma cosa. Pablo está apuntando a los filipenses a llevarlos a pensar que la motivación válida para que exista la unidad tiene múltiples aristas, tiene varias consideraciones que hacer. No es una sola la razón por la cual podemos ser movidos hacia la unidad en la iglesia, sino que podemos pensar en la consolación que hay en Cristo, podemos pensar en el consuelo o, como dice alguna otra traducción, el estímulo del amor, podemos pensar en la comunión que ha traído el Espíritu, podemos pensar en un afecto entrañable, una misericordia que surge de las entrañas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que efectivamente estos son los condimentos que van a propiciar, que van a promover, que van a permitir, en definitiva, que exista la unidad. La unidad no va a existir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia,
porque nosotros nos pongamos las pilas, por así decirlo, o tengamos un deseo, una intención de que efectivamente ocurra. No, las motivaciones que promueven y que nos permiten llegar a una vida de unidad en la iglesia tienen que ver con esto, con que existe la consolación en Cristo. Es decir, en la persona de Cristo encuentra consuelo nuestra vida y encontramos el consuelo para transmitirle al hermano que tal vez lo necesite en esa circunstancia. Ahí en Corintios Pablo decía que Dios es un Dios de consolación que nos consuela a nosotros de manera tal que nosotros podamos también consolar a otros. Aquello que recibimos de parte de Dios es lo que podemos dar a nuestro hermano. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que va a permitir que aflore, que prevalezca la unidad. No por nuestra obra y nuestro accionar, sino por lo que Dios hace en nosotros y pone en nuestro corazón que nosotros podemos transmitir al otro. La segunda expresión dice si algún consuelo de amor. Pareciera que la palabra es la misma. Acá se puede traducir claramente como consuelo, pero tal vez otra forma de traducirlo es un estímulo. Es decir, aquello que yo puedo influir en el otro, aquello que yo puedo transmitir al otro, producto del amor. Y nuevamente, un amor que no nace de un corazón natural en nosotros, sino que es una obra espiritual. El Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones y nos permite a nosotros amar y dar amor a los demás, a nuestros hermanos. La comunión en el Espíritu, dice Pablo, es decir, aquella unidad lograda espiritualmente justamente por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 nos habló de eso, lo vimos no hace mucho tiempo, ¿no? Que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no logramos la unidad, es la unidad lograda por el Espíritu en todos nosotros, pero sí somos llamados a promoverla y a cuidarla. Si lo tendríamos que decir tal vez de una forma contrapuesta, somos llamados a no destruirla, somos llamados a no generar división, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es la comunión del Espíritu. Y luego dice un afecto entrañable, una misericordia. Es que vamos a poder transmitir esto a los demás y vamos a poder contribuir a este sentir y esta idea de unidad, vamos a poder hacerlo solamente si en nosotros se evidencia la existencia del amor de Dios y un afecto entrañable, una misericordia que surge, como decíamos hace un ratito, de nuestras entrañas, desde adentro. Es a lo que apunta el primer y gran mandamiento y el segundo que es semejante, como dijo el Señor. ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tenés y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor que surge de un corazón convertido, hecho nuevo por la obra del Señor. Y de ese amor y de esa misericordia no puede salir otra cosa que algo bueno. No puedo perjudicar, no puedo afrentar, no puedo herir, lastimar a aquel a quien amo y por quien tengo una misericordia entrañable que surge desde mi interior. No es, si nos damos cuenta, no se nos está pidiendo nada forzado, ni se nos está pidiendo que hagamos algo contra la voluntad, sino que justamente surge de un sentir. Y acá lo dice en el versículo 2, Pablo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Esta expresión sentir tal vez es mal interpretada por alguno en la palabra que se utiliza, pensando que es un sentimiento que, como conocemos los sentimientos que se asocian más a emociones, tienen sus altibajos. Y hoy siento darte y mañana ya no lo siento, no me nace, porque no es una emoción que hoy tenga. Hoy me siento depresivo, hoy me siento bajoneado, entonces no siento amor. No apunta a ese tipo de sentimientos acá. Cuando acá la palabra habla de sentir, está hablando de pensamiento. Está hablando de qué cosas vamos a pensar.
cómo va a ser nuestra manera de pensar. Porque esos pensamientos, ese conjunto de pensamientos que tiene una relación estrecha con el sentir, no es independiente de las emociones, sino que deben trabajar en conjunto y deben ir a la par. Por eso es importante, y eso es lo que tiene una persona madura, que no se deja mover por las emociones que le modifiquen entonces sus pensamientos, pero tampoco es frío y totalmente incapaz de sentir algún afecto por otra persona. No, una persona madura es una persona equilibrada, que tanto su pensar como su sentir van de la mano, van en un mismo sentido. Y Pablo les apunta a esto a los filipenses, les dice: ustedes, dadas todas las condiciones que vimos en el versículo 1, deben tener un mismo sentir. Sientan lo mismo, es decir, piensen lo mismo, tengan una misma forma de pensar, un mismo amor. Así como somos llamados a recibir, a dar amor, también vamos a recibirlo en esa unidad que se va a terminar dando en la iglesia. Y en definitiva, como resumen, sientan, piensen una misma cosa. No estamos llamados acá a uniformidad, es decir, todos pensamos exactamente lo mismo, en el sentido que no hay diferencia, no apunta a eso. Tiene mucho que ver esto con lo que dice Pablo también a los Corintios, ahí cuando dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, les dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. No solamente lo que pensamos, sino cómo entendemos, qué opinión tenemos sobre las cosas. ¿Y a qué apunta todo esto? Decíamos recién, no uniformidad, porque Dios nos creó distintos. Y tenemos diferencias. Desde nuestra cuna, desde nuestro contexto, desde nuestras realidades, hay un montón de cosas que nos diferencian. Pero cuando desembocamos en las cosas de Dios, en lo que Dios espera de nosotros como iglesia y como sus hijos, entonces nos tenemos que dar cuenta que esas diferencias tienen que relativizarse, tienen que bajar a la cuestión de que lo que debe prevalecer es la unidad. Por encima de opiniones y pareceres tiene que prevalecer la unidad. Entonces, cuando opino una cosa y mi hermano opina otra, como lo que prevalece es la unidad, vamos a lograr sin ningún problema llegar a un punto de equilibrio, de entendimiento, apuntando todos al mismo objetivo, que es traer gloria al nombre del Señor. Y si todos tenemos ese mismo sentir, esa misma forma de pensar, ese mismo objetivo, podríamos decir, como vamos a apuntar hacia el mismo lado, la contribución de las diferentes opiniones va a tener como resultado algo muy positivo, todo lo contrario a una división, en unidad avanzando hacia allá. En definitiva es el pedido del Señor. ¿Se acuerdan Juan capítulo 17 cuando el Señor ora al Padre? Deja muy en claro que el principal motivo de oración, podemos decir, su principal pedido fue que sean uno. ¿Qué tan uno? ¿Qué tan unánimes? Le dice el Señor al Padre: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. A eso debemos aspirar. La cristiandad en su generalidad está fragmentada, ni hace falta decirlo. Bueno, en la realidad de la iglesia local, y lo apuntamos acá a la iglesia, a la familia de Villa Bonich, deberíamos apuntar, deberíamos procurar esa unidad por la cual el Señor Jesús oró y que en definitiva es lo que va a ser el rasgo distintivo de nosotros como sus discípulos, como seguidores. Y ahora pone dos cosas, versículo 3 y versículo 4, dos cosas bien claras que son evidencia de lo que contribuye y lo que derrumba esa unidad a la cual somos llamados. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Esto qué hace? Derrumba
se opone, directamente ataca la unidad. Hacer las cosas por contienda significa hacerlas con un espíritu de pelea, con un espíritu de rivalidad. Ese es el espíritu de la contienda. Que yo estoy haciendo algo con el pensamiento de perjudicar, con el pensamiento de ostentar, con el pensamiento de ganar, y estoy en constante comparación y ahí tratando de destacarme porque estoy en una rivalidad. Capaz que incluso es una rivalidad en mi cabeza con quién sabe quién, pero en ese espíritu estoy atentando contra la unidad. Ni por vanagloria, es decir, buscar el aplauso, buscar la felicitación, buscar el elogio, la gloria hacia mí. Una gloria efímera, podemos decir, pero hasta un punto tonta, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene hacer cosas en la iglesia de Dios buscando que los aplausos sean para mí? Bueno, eso justamente atenta a la unidad, atenta a lo que el Señor espera de mí. Todo lo contrario, eso significa antes bien, versículo 3, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es justamente la antítesis de lo anterior, o sea, lo contrario, la humildad. Un espíritu humilde, un corazón humilde, es justo lo contrario a aquel que hace las cosas por rivalidad, por contienda, y aquel que quiere su elogio, su aplauso. No, un corazón humilde lo único que hace es ubicarse en el lugar correcto. Y esto no es alguien pusilánime, ni es alguien trapo de piso al que todos pisotean, ni es alguien de espíritu débil. Nada que ver con eso. El concepto de humildad lo vemos a las claras en el Señor Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nos damos bien cuenta que el Señor Jesús no fue nadie pusilánime ni de ánimo endeble, ¿no? Su voluntad era férrea. Cuando fue a la cruz, dice que puso su rostro como un pedernal, es decir, se puso lo suficientemente firme para que nadie lo doblegue. Y justamente ese carácter le permitió triunfar encima de semejante oposición. Pero nunca dejó de ser humilde a pesar de ello. Es que ser humilde no significa eso, no significa ser el del fondo que nadie considera, sino que significa lo que pareciera que define a continuación. Estimar a los demás como superior a él mismo. No tener pretensiones de uno mismo que nos ubiquen, nos posicionen en un lugar que no nos corresponde. El carácter de alguien humilde es el carácter de servicio. Dice el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los otros. Poner al otro como prioridad. Poner las necesidades del otro como lo más importante, por encima incluso que las propias. Esto nos pone en algo que va contra lo natural, totalmente opuesto a lo que nosotros vivimos en el mundo que nos toca y naturalmente nos surge cuando tenemos nosotros que elegir para nosotros versus para los demás. Por lo general vamos a elegir lo mejor para nosotros y el resto para los demás. La Biblia da vuelta a eso. En esta gran realidad que tiene la vida del cristiano, se da vuelta a la ecuación y se nos pide que consideremos al otro antes que a nosotros. Y acá llega, en el versículo 5 en adelante, el remate. No nos quedan muchos minutos para hablar de todo el contenido de estos versículos, pero sin lugar a dudas lo conocemos bien este pasaje. Se nos presenta el ejemplo sublime, supremo del Señor Jesús como aquel que justamente hizo todo aquello que Pablo acaba de decirle a los hermanos que tenían que hacer. Es decir, Pablo les dice, ustedes tienen que vivir de una forma que sea digna del Evangelio. ¿Cuál es esa forma? Bueno, dentro de los rasgos que hay, este es uno de esos rasgos. Procurar la unidad, y esa unidad se consigue a través de un espíritu humilde
y no un espíritu de contienda y vanagloria. Eso significa, hagan lo mismo que hizo el Señor Jesús. Y una vez más llegamos a la misma conclusión de siempre. El ejemplo supremo para nosotros en cuanto a conducta, en cuanto a carácter, en cuanto a vida que Dios aprueba y espera, es el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Del versículo 5 en adelante se nos presenta su escalera descendente. Siendo en forma de Dios, no estimó esa posición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Como bien lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Esta expresión significa se vació. No dejó su carácter o su esencia de deidad, claramente no, pero sí dejó la investidura, la posición de Dios para humillarse efectivamente y tomar forma de hombre. Se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siguió siendo Dios, claramente, pero todas aquellas cosas que ostentaba o que detentaba allí en el cielo, las dejó para vaciarse a sí mismo y descender haciéndose hombre. Es el gran misterio de la encarnación, que difícilmente lleguemos a comprender en su profundidad, en su totalidad, pero sí lo podemos entender, que Dios se hizo hombre para servirnos. Por eso dice que siendo hombre, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y siendo siervo, otro escalón descendente, entregó su vida. O sea, su entrega fue total hasta la muerte. No retuvo absolutamente nada, incluso su vida siendo hombre la entregó, en su ejemplo de servicio y de humildad y de entrega. Y para rematar, como si esto fuera poco, su muerte no fue muerte natural, sino que fue hasta la muerte, y Pablo agrega, y muerte de cruz. Su escalera descendente llegó hasta lo bajo de lo bajo, lo más bajo, las profundidades. El Señor tocó las profundidades desde las alturas más inalcanzables, que no podemos llegar a decodificar, a entender en su totalidad. Todo eso lo hizo, ¿por qué? Porque hubo en él ese sentir. De nuevo, no un sentimiento, sino un pensamiento. Esa misma forma de pensar que se nos pide a nosotros fue la que tuvo el Señor. Y es la que nosotros tenemos que aprender de Él. Bajarnos en favor de los demás. Descender hasta la condición de siervo. Y entregar hasta el final todo, en consideración del otro por encima de uno mismo. Es la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Si puede ser que pase de mí esta copa, porque veo que es difícil lo que está por delante, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un siervo humilde que se somete, se sujeta a la voluntad del Padre. ¿Cómo termina la historia? La historia termina, versículos 9 al 11, con un Señor Jesús exaltado. No porque Él se exaltase a sí mismo, sino porque Dios le exaltó. Cuando Dios encontró en el Señor Jesús el siervo sufriente, como dice Isaías, que entrega todo a favor de aquellos que venía a redimir, Él se encarga de ponerlo en una posición superior a cualquier otro. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso significa, algunos lo interpretan que es el nombre de Jesús, otros lo interpretan a nombre como la posición lograda de su persona. Cualquiera de las dos interpretaciones es buena. Porque en definitiva el carácter de Salvador del Señor Jesús, que es lo que significa Jesús, lo constituyó a Él en una posición superior a cualquier otro. Ante esa posición absolutamente todos, los que hoy lo reconocen y los que hoy no lo reconocen sino que lo niegan, absolutamente todos en el futuro doblarán su rodilla y confesarán que Él es el Señor. Eso significa Él es autoridad por encima de todos. Dios, como decíamos recién, es el que termina recibiendo gloria, para gloria de Dios Padre. Pero Dios recibe gloria cuando su siervo
se humilla y desciende para entregar todo por los demás. Ese ejemplo que hubo en el Señor Jesús, esa forma de pensar es la mentalidad que se pide de nosotros para que vivamos de una manera que sea digna del Evangelio. Ojalá, hermanos, que quedando asombrados con lo que se nos dice del Señor Jesús, nos demos cuenta de lo que se espera de nosotros. Y obviamente nunca vamos a llegar a ser lo que Él fue, pero ese es nuestro desafío y nuestro llamado. Haya en ustedes este mismo sentir. Ármense del mismo pensamiento, que en sus cabezas exista esa forma de pensar. A favor del otro, en humildad, en servicio, para que en definitiva la gloria sea para el Padre. El Señor nos bendiga y sigamos meditando en esta hermosa carta a los filipenses.